A veces, el corazón humano no puede entender lo que vive, porque hay días en los que el dolor se multiplica, en los que los esfuerzos parecen inútiles, en los que la fe tambalea, en los que las oraciones parecen no tener eco. Días en los que el alma clama, pero el cielo guarda silencio. Momentos donde la mente se llena de preguntas, pero la vida no entrega respuestas. Es en esas horas inciertas donde la Biblia se convierte en algo más que un libro antiguo. Se convierte en abrigo, se convierte en espejo, se convierte en un faro que no promete explicaciones, pero sí consuelo. Porque la Escritura, cuando es leída con el alma rota, no busca convencer, sino sostener. No impone, sino abraza. En Eclesiastés se nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Y esa frase, que suena simple, contiene la más honda aceptación de lo humano. Porque todo lo que vivimos tiene su hora, incluso aquello que no comprendemos. La historia de Job, ese hombre justo que lo perdió todo, no es una tragedia para desalentar, sino una pedagogía del alma. Job no pecó, no falló, no abandonó a Dios. Y sin embargo, todo se desmoronó. Su familia, su salud, su riqueza. La vida se le volvió ceniza. Pero no fue destruido, porque su fe no dependía de los bienes, sino de una convicción más profunda. Job enseñó que hay momentos en los que no se trata de entender, sino de permanecer. Que la fe verdadera no es la que se alimenta de respuestas, sino la que sobrevive en medio de los silencios. Y esa enseñanza no es ajena al ser humano actual. Vivimos en un mundo que exige resultados, que nos presiona a mostrar sonrisas, que nos empuja a negar la tristeza. Pero el alma, la que conoce a Dios, sabe que también hay belleza en la resistencia. También hay luz en medio del quebranto. También hay fe cuando ya no queda esperanza visible. Jesús, en el huerto de Getsemaní, mostró que incluso el Hijo de Dios sudó sangre por la angustia. Le pidió al Padre que, si era posible, apartara de él esa copa, pero agregó una frase que lo cambió todo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa rendición no fue resignación, fue un acto supremo de confianza. Fue la entrega de aquel que sabe que el dolor puede ser redentor, que el sufrimiento no es el fin, sino el tránsito hacia un propósito más grande. Y esa enseñanza no debería quedarse como algo espiritual o teológico. Debería encarnarse en la vida humana, porque todos hemos tenido nuestros Getsemaní. Todos hemos vivido noches donde el alma se siente sola. Todos hemos deseado que ciertos dolores no nos alcanzaran. Y sin embargo, seguimos aquí, porque dentro de cada ser humano hay una chispa que no se apaga, una fuerza que no viene de la carne, sino de lo eterno. Y esa fuerza, aunque no siempre brilla, nunca deja de arder. El apóstol Pablo escribió desde la prisión que todo lo podía en aquel que lo fortalecía. No lo dijo desde la comodidad, ni desde el éxito, ni desde el triunfo visible. Lo escribió encadenado, golpeado, humillado, y sin embargo, hablaba de fortaleza. Esa paradoja solo se comprende cuando uno ha caminado por los valles de sombra, cuando uno ha vivido el quebranto y ha descubierto que Dios no siempre libra del dolor, pero sí fortalece en medio del dolor, que la fe no es una varita mágica, sino una raíz profunda que sostiene cuando todo lo demás cae, que la esperanza no es un deseo vago, sino una certeza íntima de que el amor de Dios no se apaga ni siquiera en las ruinas. Esa es la fuerza del Evangelio, una fuerza que no se impone, sino que acompaña, que no grita, pero permanece, que no necesita aplausos, porque está hecha de verdad. Y en ese contexto, la superación humana cobra un nuevo sentido, porque no se trata de negar el dolor, ni de maquillar las heridas. Se trata de aprender a caminar con ellas, de dejar que Dios transforme nuestras grietas en puertas, nuestras lágrimas en semillas, nuestros fracasos en escuela. Porque el mensaje bíblico no es un camino de perfección, sino de redención. No es una ruta de éxitos, sino de transformación. La mujer adúltera fue perdonada, Pedro fue restaurado, Pablo fue rescatado. Todos tenían historias rotas. Todos fueron transformados no por ser perfectos, sino por haber sido alcanzados por una gracia que no depende del mérito, sino del amor. En tiempos como los nuestros, donde el alma moderna sufre de vacío, de ansiedad, de desesperanza, volver a los textos bíblicos no es un acto religioso, sino humano, porque allí se encuentran palabras que comprenden,
que no juzgan, que abrazan, palabras que dicen, «Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar». Esa es una invitación universal. No distingue razas, ni clases, ni niveles de fe. Habla al cansancio del alma, a esa fatiga que no siempre tiene nombre, pero que a todos nos visita. Y en ese descanso no se trata de dormir, sino de respirar de nuevo, de volver a creer, de volver a confiar, de recordar que, aunque el mundo no siempre tiene respuestas, Dios siempre tiene compañía, porque la grandeza del mensaje bíblico no está en los milagros espectaculares, sino en la ternura con la que trata al corazón humano, en la compasión con la que Jesús miró a los enfermos, en la paciencia con la que esperó a los que dudaban, en la misericordia con la que levantó a los caídos. Y esa ternura no ha caducado, sigue viva, sigue activa, sigue llamando a cada alma que sufre para recordarle que no está sola, que aún hay propósito, que aún hay camino. Porque mientras haya vida, hay posibilidad de redención. Y mientras haya fe, aunque sea del tamaño de una semilla, hay futuro. La fe, entonces, no es una respuesta rápida al sufrimiento, sino una forma de estar en él, sin dejar que nos destruya por dentro. Y eso es algo que la vida moderna ha olvidado. Nos enseñaron a correr, a producir, a demostrar. Nos enseñaron que el valor está en el resultado, que el fracaso es una vergüenza, que el dolor es debilidad. Pero las páginas más profundas de la Biblia nos enseñan otra cosa. Nos muestran que el valor está en resistir cuando todo duele, que la fe se prueba en la oscuridad, que la verdadera fuerza no se mide por la ausencia de heridas, sino por la capacidad de seguir amando aún heridos. Cuando José fue vendido por sus hermanos, cuando fue traicionado, encerrado, olvidado, no sabía que estaba siendo preparado para un propósito mayor. Y en ese misterio se esconde una verdad que puede salvar el alma. Hay momentos en los que Dios no nos está castigando, sino moldeando. No nos está ignorando, sino guiando hacia algo que aún no comprendemos. Ese es el verdadero humanismo cristiano, el que no separa lo divino de lo humano, sino que los une en una danza lenta y profunda. Porque Dios no exige que dejemos de ser humanos para estar cerca de Él. Al contrario, nos abraza en nuestra fragilidad. No pide perfección, pide honestidad. No espera máscaras, espera verdad. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, no porque no supiera que lo iba a resucitar, sino porque eligió sentir el dolor humano con nosotros. Porque un Dios que no llora con los que lloran, no es un Dios cercano. Pero el Dios de la Biblia se ensució los pies, tocó a los leprosos, comió con pecadores, se dejó clavar en una cruz. Ese es el Dios que no se avergüenza de nuestras debilidades. Ese es el Dios que transforma la vergüenza en dignidad, que no borra nuestras cicatrices, sino que las convierte en testimonio. Y entonces, cuando la fe y el dolor se abrazan, el alma empieza a sanar. No porque desaparezca todo lo difícil, sino porque se resignifica. Porque ya no se trata solo de evitar el sufrimiento, sino de encontrarle sentido. Porque ya no se trata de huir de las lágrimas, sino de saber que hay un consuelo que no viene de los hombres. Un consuelo que no siempre se siente de inmediato, pero que se siembra como semilla silenciosa en el corazón. Y un día, sin que sepamos cómo, esa semilla brota, y nos encontramos hablando con otros desde un lugar más profundo. Nos volvemos más compasivos, más sabios, más humanos, porque el sufrimiento, cuando es acompañado por la fe, no destruye, moldea, purifica, ilumina. Por eso, cuando el alma sienta que no puede más, debe recordar que el silencio de Dios no significa ausencia, que la espera no significa rechazo, que el dolor no es el fin. La cruz, símbolo de humillación, se convirtió en símbolo de esperanza. Y eso cambia todo, porque entonces cada uno de nosotros, con nuestras pequeñas cruces diarias, podemos convertir nuestro dolor en luz para otros. No por negar lo vivido, sino por transformarlo. Pablo dijo que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros. Ese es el ciclo de redención: ser herido, ser sanado, y luego ser instrumento de sanación. Y ese camino no se recorre en días, sino en años. No se alcanza por teoría, sino por experiencia. No se fuerza, se permite. Y es allí donde nace el verdadero sentido de la superación.
Porque no es una carrera hacia el éxito externo, sino una caminata lenta hacia la integridad interior. El alma que ha sido quebrada y restaurada ya no teme al dolor, no porque sea insensible, sino porque ha aprendido a confiar. Ha aprendido que todo pasa, que incluso la noche más oscura tiene su amanecer, que incluso la herida más profunda puede cicatrizar, que incluso cuando el corazón no entiende, el alma aún puede creer. Y esa fe pequeña, temblorosa, silenciosa, es más poderosa que todo el ruido del mundo, porque no está hecha de lógica, sino de amor. No está basada en garantías, sino en confianza.